Pues seguimos avanzando aquí en Directo América de France 24 para traerles toda la información internacional. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. El primer balance del fuerte terremoto en Myanmar indica al menos 20 muertos y decenas de edificios destruidos. El sismo de magnitud 7,7 también impactó a Tailandia, donde las autoridades anunciaron la muerte de al menos 3 personas debido a la caída de edificios en Bangkok, en la capital. Y en Líbano, Israel bombardeó el sur de la capital Beirut por primera vez desde el cese al fuego acordado con Hezbollah en noviembre. El gobierno israelí amenazó con otros bombardeos si hay un intento de atacar su territorio. Ataques que fueron condenados por Emmanuel Macron mientras recibía al presidente libanés, Youssef Aoun. Este viernes, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visita la base militar de su país en Groenlandia. Un viaje que, según Donald Trump, busca convencer a los groenlandeses de hacer parte de la Unión Americana. Copenhague criticó duramente la visita a su territorio autónomo. Abrimos el informativo en Myanmar, en donde se ha registrado un sismo de magnitud 7,7, si bien el terremoto deja destrozos también en otros países del sudeste asiático. En la propia Myanmar se reportan al menos ya 20 muertos y la Junta Militar en el poder ha declarado el estado de emergencia en 6 regiones. Pide además donaciones de sangre y material médico para los numerosos heridos. También en Tailandia hay al menos 3 fallecidos. Las entidades de atención a desastres buscan todavía decenas de personas que han quedado bajo los escombros. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Un terremoto magnitud 7,7 sacude al sureste asiático. El sismo se produjo a 16 kilómetros al noreste de la ciudad de Sagaing, en Myanmar. La tragedia ha dejado decenas de edificaciones colapsadas como este puente. El gobierno de la Junta Militar ha declarado el estado de emergencia, mientras los servicios de control de desastres luchan por encontrar a personas que han quedado bajo los escombros. Por su parte, el remesón ha sembrado el pánico en Tailandia. Varios edificios de gran altura han colapsado en la capital Bangkok, por lo que las autoridades intentan ubicar a decenas de personas reportadas como desaparecidas. El temblor llegó en pleno horario laboral. Muchos tuvieron que evacuar de imprevisto sus lugares de trabajo. Podía sentir que el terremoto se hacía más fuerte. Alguien gritó que nos escondiéramos debajo de los escritorios y nos escondimos debajo de nuestras mesas de trabajo. Al principio no me di cuenta, pero luego vi que la mesa temblaba. Todo comenzó a balancearse. Solo supe cuando vi el ruido de las paredes y los cristales de las ventanas romperse. El terremoto también se ha sentido en otras zonas de la región como el sur de China, el norte de Laos y el este de Bangladesh. Los sismos de baja magnitud son comunes en Myanmar debido a la presencia de la denominada falla de Sagaing, que cruza al país de sur a norte. Sin embargo, los expertos aseguran que este es el peor remesón de al menos los últimos 25 años. Y en Líbano, el gobierno israelí amenaza con nuevos bombardeos contra Beirut en caso de ataques contra su territorio. Esto pocas horas después del ataque sobre un edificio en el sur de la capital libanesa. Este es el primer bombardeo sobre Beirut desde que se pactó el cese al fuego con Hezbollah en noviembre. Entre tanto, Emmanuel Macron recibía este viernes en París al presidente libanés, Youssef Aoun, y allí condenó los ataques que violan la tregua. Se lo contamos en el informe. Vuelve el humo negro sobre Beirut por primera vez desde la firma de los acuerdos de alto al fuego entre Israel y Hezbollah en noviembre del año pasado. Este viernes las Fuerzas Armadas israelíes han llevado ataques aéreos sobre la capital libanesa tras emitir una orden de desalojo en la zona. Según Israel, uno de los embates estuvo dirigido contra un supuesto lugar de almacenamiento de drones utilizados por el grupo islamista en el sur de la ciudad. Entre tanto, el presidente del Líbano, Youssef Aoun, ha condenado el ataque desde París, donde está de visita oficial, asegurando que se trata de una violación de los acuerdos de alto al fuego. Condenamos cualquier ataque contra Líbano y cualquier intento sospechoso de devolver a Líbano al ciclo de la violencia. Insto a los amigos de Líbano a que actúen rápidamente para detener el deterioro y ayudar a aplicar las resoluciones internacionales. A su lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dejado en claro que las acciones de Israel van en contravía de la paz de su vecino del norte.
Los inacceptables ataques sobre Beirut de esta mañana, la renovada tensión a ambos lados de la línea azul, marcan hoy un punto de inflexión. En los últimos meses se han realizado verdaderos progresos. El ejército libanés ha recuperado la posesión de casi todo el sur del país. En este contexto, los ataques de hoy y el incumplimiento de alto al fuego traicionan las promesas dadas. A su vez, Israel ha realizado varias operaciones militares en el sur del país, luego de acusar haber interceptado proyectiles disparados desde el otro lado de la frontera. Los acuerdos de alto al fuego estipulaban que las fuerzas israelíes se retirarían del Líbano el 18 de febrero. Sin embargo, miembros de su ejército aún están presentes en 5 puntos del territorio libanés. Y en Francia la Fiscalía ha pedido 7 años de cárcel para el expresidente Nicolas Sarkozy por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral en 2007 por el gobierno de Libia de Muammar Gaddafi. Previamente, nuestra periodista en París, Erika Olavarría, nos hablaba sobre las reacciones que hay al respecto. Ya este juicio está llegando a su fin con ese requisitorio, esa petición de penas de los 3 fiscales que participan en este caso, y ellos han querido pedir una pena muy dura para Nicolas Sarkozy, a quienes ellos ven como el principal responsable, quien tomaba las decisiones y comandaba este pacto de corrupción, como ellos lo han llamado, inaceptable, impensable, inédito, con un régimen como el libio, el de Muammar Gaddafi, un régimen de un dictador, un régimen corrupto, que sabemos que a cambio de esa ayuda para su elección en el año 2007, ayuda económica presunta, ¿no es cierto? Francia, y el Nicolas Sarkozy le hizo muchos favores, lo restableció a nivel diplomático, lo recibió incluso aquí en Francia con sus carpas de beduino en el Palacio del Elíseo, y también amnistió al jefe de los servicios de inteligencia, que estaba acusado aquí en Francia en un atentado contra un avión en el cual hay muchas víctimas que también participan como partes civiles en este caso. Así que Nicolas Sarkozy dice que va a seguir defendiendo su verdad. Todavía sus abogados tienen que hablar por última vez en este juicio, pero la verdad es que los fiscales han querido dar una pena que sea ejemplificadora, sobre todo contra él. Seguimos en Europa ahora para hablar de la guerra en Ucrania. Mientras continúan los ataques entre Rusia y su vecino, el presidente ruso Vladimir Putin sugirió ahora la posibilidad de que en Ucrania se realicen elecciones mediadas por las Naciones Unidas. Esto como un escenario para avanzar en las negociaciones de paz en el país. Entre tanto, ambos países se volvieron a acusar mutuamente de ataques a sus territorios. Unas declaraciones que no pasan desapercibidas en medio de supuestas negociaciones. El presidente ruso Vladimir Putin sugirió la posibilidad de que Ucrania pase a una especie de administración temporal para celebrar elecciones como forma de allanar el camino para terminar la guerra. En principio, por supuesto, sería posible bajo los auspicios de la ONU, con Estados Unidos, incluso con países europeos y, por supuesto, con nuestros socios y amigos, discutir la posibilidad de introducir una administración temporal en Ucrania. ¿Para qué? Para celebrar elecciones democráticas, para instaurar un gobierno viable que goce de la confianza popular y luego iniciar negociaciones con él para un tratado de paz. Firmar documentos legítimos que sean reconocidos por todo el mundo. Putin rechaza la posibilidad de pactar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, asegurando que su mandato terminó en mayo de 2024 y asegura que el país debería elegir un nuevo gobierno. Las palabras de Putin no fueron bien recibidas por algunos ciudadanos en Ucrania. Creo que él no tiene derecho a pedir elecciones. En Ucrania los ucranianos deben tomar las decisiones. Depende del pueblo ucraniano, depende de nosotros. No creo que ningún líder mundial esté de acuerdo con eso, y no creo que las autoridades y el pueblo ucraniano estén de acuerdo. En la jornada, Rusia y Ucrania volvieron a acusarse de ataques mutuos. Moscú dijo que Kiev atacó sus instalaciones energéticas a pesar de un pacto para no realizar estos ataques mediado por Estados Unidos, aunque no firmado por las partes. El Kremlin asegura que Kiev atacó un punto estratégico de gas en la ciudad de Sudzha. Kiev, por su parte, asegura que fue Moscú el que atacó dicho punto. En tanto, Ucrania también señaló a Moscú de haber lanzado un nuevo ataque masivo con más de 150 drones en la región de Poltava que causó daños en las líneas eléctricas. También en Odessa, donde según Kiev, los drones hirieron a una persona e incendiaron viviendas. Y en Groenlandia crecen la tensión y también la indignación por las reiteradas afirmaciones de la administración de Donald Trump
de querer anexionarse la isla autónoma danesa. Esto cuando J.D. Vance viaja para visitar la base militar estadounidense en la isla junto con su esposa, y luego de que Trump dijera el jueves que el viaje busca convencer a los habitantes de ese territorio para hacer parte de la Unión Americana. Dinamarca ha hecho una dura condena de esas declaraciones. Nos lo cuenta Valentina Torres Sánchez. Las calles de Groenlandia se ven como de costumbre, pero la indignación ha ido en aumento desde las declaraciones de Donald Trump de querer que este territorio haga parte de Estados Unidos. Además, cuando su vicepresidente, J.D. Vance, visita este viernes la base militar estadounidense en el noroeste de esta isla autónoma danesa. No quiero que Trump me compre, soy un ser humano. Los seres humanos no se venden, no estamos en venta. Ustedes no se venden en su país, lo saben. Por eso estoy tan enojado. No es bienvenido en Groenlandia ni su administración porque quiere comprarnos. La primera ministra de Dinamarca se pronunció el jueves. En el Reino de Dinamarca nos gustaría mucho colaborar con los estadounidenses en materia de defensa y seguridad. Lo queremos en Ucrania, en Europa y por supuesto en el extremo norte, pero Groenlandia pertenece al pueblo groenlandés. A su vez, el ministro danés de Defensa acusó a Trump de usar una retórica intensificada tras indicar que el territorio es clave para la seguridad de la Unión Americana. Son declaraciones muy contundentes y creo que no son propias de un presidente estadounidense en relación con un aliado tan cercano como es y ha sido Dinamarca de Estados Unidos. Considero que esto representa una amenaza latente. Una mayor presencia en la región es clave para Estados Unidos en el marco del deshielo que sufre el Ártico. Zonas que antes eran inexplotables se vuelven de sumo interés porque además permitiría controlar rutas comerciales. Rusia y Canadá son dos de las naciones que empezaron a invertir en la zona desde hace años y partirían con ventaja en una carrera por el Ártico, donde se encuentran el 30% de las reservas mundiales de gas natural y el 13% de las de petróleo. Y continuamos en Colombia porque el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó su informe sobre los retos humanitarios en 2025, en el que alertó sobre el retroceso en materia de derechos humanos y el recrudecimiento de la violencia en 2024. Nos lo cuenta Jesús Yajure. 2024 marcó el mayor retroceso en la situación humanitaria en Colombia en 8 años desde la firma de los acuerdos de paz de 2016. Es la conclusión de la Cruz Roja Internacional. La organización hizo un llamado de alerta sobre el incremento de la violencia en el país. Observamos que la intensificación de enfrentamientos entre los actores armados, la mayor control por estos actores armados sobre las comunidades y la creciente falta de respeto por las normas del derecho internacional humanitario profundizaron aún más esta crisis. Detalla también que crecieron las disputas territoriales, aumentaron los combates, se endurecieron los controles sobre la población civil y hubo más ataques contra la fuerza pública, además de violaciones al derecho internacional. También destaca lo que considera situaciones alarmantes, como los daños por artefactos explosivos, las desapariciones, el reclutamiento y uso de niños y niñas, la violencia sexual, los desplazamientos forzados por causa de los combates entre grupos armados, entre los que se incluye el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que se disputan el control de territorios y economías ilegales. Instamos a todas las partes en conflicto a tomar medidas inmediatas para proteger la población civil en Colombia y quienes no participan más en las hostilidades. Esta semana, otra organización, Human Rights Watch, también alertó sobre la percepción de las comunidades en el conflicto armado y presentó un informe sobre los abusos cometidos en la región del Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las FARC en esta región obligaron a más de 56.000 personas a huir de sus hogares. Vamos ahora hasta España. En Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolvió al futbolista Dani Alves de su condena de violación. El deportista brasileño tenía una condena de 4 años y medio de cárcel por la violación de una joven en una discoteca barcelonesa en 2022, que ahora cumplía en libertad condicional. El tribunal aceptó el recurso presentado por la defensa de Alves y estima que las pruebas del juicio no permiten superar los estándares que exige la presunción de inocencia.
Pues nosotros nos despedimos así. Yo les invito a que sigan aquí en France 24, que vamos a estar todavía actualizando toda la información internacional durante toda la jornada. Gracias por elegirnos.